desobediencia tiene un precio muy alto, que si nosotros estamos atentos podemos evitar mucho dolor, mucha pérdida y mucha tragedia si nosotros somos obedientes. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre perfecto. Eso dice la palabra de Dios. Antes del capítulo 3 de Génesis, todo era perfección. Pero que el ser humano tomó la decisión soberana de hacer su propia voluntad antes que la de Dios. Y a esto la Biblia le llama desobediencia. Estamos siguiendo la vida de un rey desde sus inicios, desde que no se conocía, el rey Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, que sin él saberlo, él iba a ser el rey de Israel. Dios usa unas animalitas, unas asnas de su papá que se pierden, y en esa búsqueda se encuentra con un reinado, se encuentra con Samuel que lo unge, y luego vemos que la semana pasada hablábamos de la primera batalla que él tuvo cuando querían hacer alianza una de las tribus de Israel con Naas, amonita, pero con la condición que le sacaran el ojo derecho a cada uno de los hombres. Y sabemos que el pueblo lloró, sufrió. Saúl se dio cuenta y fue su primer batalla. Y dice la Biblia que Saúl y todo el ejército destruyó a esta tribu que quería destruir a los amonitas. Ahora, es importante esto, porque ya Saúl con esa victoria, él se catapulta y el pueblo lo ve como su rey. Ahora, decíamos que una de las cosas importantes es cómo iniciamos, cómo nos mantenemos y cómo terminamos. Yo creo que la parte de cómo terminar es la más importante. Ya Saúl inició, Dios lo levanta, es un hombre humilde, es un joven con todas las cualidades que cualquier joven pueda tener para triunfar en la vida. Hoy Dios lo pone en alto, pero hoy vamos a ver que lastimosamente él desobedece a Dios y tiene que pagar un alto precio. Saúl sabía que las victorias venían del Dios de Israel, y nosotros como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que saber que todo lo bueno, que todas las victorias, que todas las circunstancias a nuestro favor, buenas, las buenas noticias y todas nuestras batallas tienen que ser peleadas en el Señor. Darle a Él la oportunidad, darle a Él, porque Él es el que pelea por nosotros. Su bendición, sabía Saúl, que provenía de ser obedientes al Señor. En esta oportunidad, el pueblo de Dios, cada vez que caminaba en obediencia, tenía el favor de Dios. Cuando se apartaba de Dios, caía en manos del enemigo. No ha cambiado esas circunstancias para nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, disfrutamos de paz. Cuando nos alejamos de Dios, el enemigo nos ataca. Por lo que sabemos, hasta aquí Saúl, siendo aún muy joven, quiso andar en los caminos de Dios. Se encontró con un hombre de Dios que se llamó ¿cómo? Samuel. Y Samuel le dijo: mira Saúl, tú eres joven y así se camina en este reino, así vas a caminar en el reino. No vas a hacer nada sin que primeramente yo te lo diga, y yo no te voy a decir nada sin que Dios me lo haya dicho a mí primero. Así era como funcionaba Dios, el profeta y el rey. El rey no podía hacer nada si el profeta no le decía, y el profeta no podía decir nada si Dios no le hablaba. Esas eran las reglas del juego. Entonces Saúl, como un rey joven, dijo: ok, perfecto. Ahora, lo que pasa, hermano, es que cuando estamos en una posición abajo y después vienen los ascensos, ahí sale lo que hay en el corazón, y ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que mantenernos humildes siempre, no importa la circunstancia, porque después la caída es inminente. No obstante, aquel tímido hombre de Dios, sincero en sus comienzos, como Saúl, y en su llamado divino, empezó rápidamente a declinar su postura ante aquel que lo había llamado. Pronto se le olvidaría a Saúl las reglas del juego. En efecto, empezó a declinar moral y espiritualmente. Al cabo de 2 años en su reinado,
Pronto se olvidó de los milagros y de las señales. ¿Se acuerdan aquellas señales que él iba a tener, que le iban a confirmar su llamamiento? Bueno, pronto se olvidó de todo eso. Me gustaría que fuéramos ahí al capítulo 13 primero de Samuel. Vamos a leer la palabra de Dios. Los que no tienen Biblia, pongan sus ojos en la pantallita, allí va a aparecer. Pero si usted puede corroborar en su Biblia, es mejor. Siempre es bueno ver que lo que el pastor está leyendo esté en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron, ojo, el enemigo, para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, los habían acorralado, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, el pueblo de Israel, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando, estaban atemorizados. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ojo con esto. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Lo que sigue del pasaje lo vamos a leer más adelante, pero vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos hable, y que cada uno de nosotros podamos salir de aquí, Señor, con la porción que tú querías enseñarnos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel no tenía ejército antes de Saúl. Después de la victoria pasada, Saúl empieza ya a reunir y a formar un ejército regular de Israel, porque no existía. Antes existía lo que era una defensa civil. Una defensa civil es esos hombres del pueblo que están ahí con ¿verdad? Que si hay alguna amenaza los llaman y cada quien agarra, pero no había un ejército como tal. Y Saúl empieza a formar un ejército. Ahora por primera vez Israel tenía un ejército profesional que ya podía pelear con otras naciones. Vino la prueba de fuego para Saúl, porque siempre vendrá una prueba, y la prueba dará o sacará a luz lo que hay en el corazón. Porque sus enemigos los filisteos, como un ejército mucho más poderoso, les amenazaban. Y dice el versículo 5 que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo fue todo esto. Recuerden que el pueblo de Israel eran muy emocionales, al igual que nosotros. Y cuando se encontraban acorralados por algún problema en su vida, sacaban sus emociones de 2 maneras. Número 1, llanto y temor. Dice que cuando el pueblo se vio acorralado por los enemigos, iban tras Saúl
Hermano, en un pueblo que tiene un Dios todopoderoso, ¿cómo puede temblar en medio de una circunstancia? ¿Sabe qué? A nosotros también nos pasa, ¿verdad? Creemos en un Dios todopoderoso, le cantamos y hasta lloramos y sentimos una cosa hermosa de lo que creemos de Él, pero cuando viene una circunstancia en nuestra vida, nos empiezan a temblar las piernas. Una noticia inesperada. Ahora, ¿dónde está ese Dios todopoderoso? Bueno, ahí es donde tenemos que pasar la próxima parte, es decir, ok, está bien, la situación se ve difícil, pero tengo un Dios poderoso. Esa es la diferencia entre el creyente y el que no cree. El que cree tiene esperanza y confía en Dios, y Dios lo libra porque Dios es fiel. Amén. Pero también tiembla, ¿no? Pero después decimos, reaccionamos y vamos a Él. El pueblo en desobediencia temblaba y lloraba y no reaccionaba. En esta oportunidad no fue la excepción. El pueblo de Israel, dice el versículo 7, se fue temblando tras Saúl, y todo el pueblo iba tras él temblando, dice la parte final del 7. Debido al desánimo, hermano, cuando el enemigo, cuando una circunstancia nos tiene acorralados y no sabemos qué hacer, viene en nuestra vida el desánimo. Nos desanimamos, no queremos seguir. Ese desánimo se apoderó del pueblo de Israel, de ese pueblo cuyo Dios era el Dios de los ejércitos. Ahora, aquí viene la prueba de fuego para Saúl. Tiene al enemigo numeroso. El pueblo se le está impacientando, ¿verdad? Y Saúl tiene que tomar una decisión. Él es el rey. Hay momentos, hermanos, que nuestra familia está esperando que nosotros actuemos, y de acuerdo a la decisión que tomemos, también nuestros hijos, también nuestra esposa, también nuestra familia sufrirá. Ahí es donde las decisiones tienen que ser espirituales. Ahí es donde las decisiones tienen que ser basadas en lo que Dios ha dicho, aunque las circunstancias se vean difíciles. Saúl tenía por un lado al enemigo, y por otro lado tenía al pueblo de Israel que estaban atemorizados. Él tenía que tomar una decisión. Él tenía que acordarse de la fórmula que había al principio: Dios, Samuel y después el rey. Él tenía que esperar, porque Dios no era ajeno a lo que le estaba pasando al pueblo. A veces creemos que Dios es ajeno de lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Y lo primero que se nos viene a la mente es cómo solucionar dejando a Dios fuera de la escena. Eso fue lo primero. Y Saúl dice, se siente impaciente, y ¿sabe qué? Se olvida de la forma establecida por Dios para enfrentar la batalla. ¿Sabe cómo era la cosa? Dios decía, de esta forma vamos a llevar a cabo esta guerra, y todas eran diferentes. ¿Se acuerda cuando conquistaron la ciudad de Jericó? ¿Cuál era la estrategia? 7 vueltas, gritando. Y eran unas murallas grandísimas. A veces nosotros creemos que era lo que comúnmente le llamamos en nuestro país un tapial, delgadito de ladrillo. No, señor, las murallas eran tan anchas que ahí habían apartamentos en las murallas. Allí vivía Rahab, la ramera, que cuando los espías llegaron, ella lanzó un cordón. O sea, eran murallas tan altas, tan anchas, que ahí la gente vivía. Esas murallas cayeron cuando el pueblo le dio vueltas 7 veces y gritaron a la séptima vez y cayeron. Uno dice, pero qué estrategia más tremenda, ¿no? Es que no es el grito, no es el camino, es Dios que hace las cosas de la manera que a Él le parece. Por eso es importante esperar en Dios. Ese fue uno de los temas, ¿verdad? Espera en Dios. ¿Se acuerda que a Saúl le dijeron, no hagas nada, espera en Gilgal 7 días, yo vengo y te voy a decir? Bueno, aquí parecía que Saúl decía, pero ve que lo que leímos fue que dice que Samuel se tardaba en llegar. Se tardaba en la mente de Saúl, pero Samuel venía en el tiempo correcto. Para nosotros Dios se tardó. Dios se tardó. ¿Dónde está Dios? Si yo creo en Dios y no veo nada, y antes veo peor la situación.
Dios, ¿qué hago? ¿Y sabe qué? Viene la tentación y usted pasa por ahí y ve un rótulo donde dice $5 por leerte la mano. Y usted dice, ¿será que voy a buscar la respuesta en estos lugares donde me adivinen? Y empezamos nosotros a querer tomar atajos contrarios a lo que Dios ha dicho. Espera, tranquilo, no te desesperes. Dios siempre llega a tiempo. Saúl no acata la orden que él había dado, que se le había dado con anterioridad, sino que desesperado, ojo con esto, hermanos, desesperado, y para no quedar mal ante sus hombres de guerra, hace lo que no estaba permitido realizar. Vamos a ver algo bien interesante durante el mensaje, hermanos, que hay algunas cosas que, aunque aparentemente son buenas, no son permitidas por Dios hacerlas. Primero, ¿qué es lo que hace Saúl en su desespero? Él sabía que tenían que ofrecer ofrendas de paz para que Dios bendijera la guerra, pero no tenía que hacerlo él, porque él no era sacerdote. Él tenía que esperar que el hombre de Dios viniera e hiciera lo que tenía que hacer para que Dios diera las coordenadas de cómo se iba a atacar en esa oportunidad al pueblo enemigo. Primero, no podía ofrecer holocaustos en favor de la comunidad porque él era un rey. Eso lo podían hacer ¿quiénes? Los sacerdotes. Segundo, era Samuel quien iba a comunicar los planes de batalla que el Señor ya le había dicho. Saúl tenía que esperar por él. ¿Se recuerda el sermón pasado? El título se llamaba Espera en Dios. Que es una palabra que nos cuesta, ¿verdad? Esperar. Somos impacientes. Estamos frente al macro y estamos impacientes porque no se apura el macro. Entonces estamos impacientes. La luz no se ha puesto y estamos... Espero que aquí no haya ninguno de esos. Pero somos impacientes. Somos impacientes. Los niños lloran cuando están viendo un video y de pronto se pone esa ruedita. Se impacientan porque el video no viene rápido. Estamos en un tiempo donde no tenemos paciencia. Saúl se lo comió, la impaciencia. No supo esperar. ¿Y sabe qué? La respuesta estaba allí a la vuelta de la esquina, porque el pasaje dice que terminando Saúl de ofrecer, aparece Samuel. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no esperé un momentito más? Es una pregunta que nos va a perseguir en muchos casos de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué no esperé un poquito más? Él esperó 7 días. Fíjense que esperó 7 días. Pero bajo la presión de la crisis actual, cada día parecía mucho más importante. Este hombre era un líder que le importaba más complacer al pueblo que a Dios. Diferente a lo que dice Dios, ¿verdad? En la vida de un líder. ¿Sabe por qué se impacientó? Porque el pueblo se le desertaba. Porque el pueblo le decía, tú eres el rey, haz algo. Pasa un día, pasa el otro y no has hecho nada. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde tenía que salir lo que había en el corazón de Saúl. Acuérdese que Saúl era un rey de acuerdo al corazón ¿de quién? Del pueblo. Dios tenía un rey. Dios había buscado a un rey de acuerdo a su corazón. Se llamaba David. Ese era el rey que Dios había escogido. Porque David iba a hacer lo que Dios le mandara hacer. Diferente a lo que dice Gálatas, que un hombre de Dios no debe de agradar a los hombres. En el momento en que usted empiece a agradar al hombre antes que a Dios, usted está descalificado de la carrera. Gálatas capítulo 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Dice Pablo, ¿de quién yo busco el favor? Mire, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Saúl se descalificó cuando quiso agradar al pueblo y desagradó a Dios. Le voy a decir una cosa, a uno de los dos vamos a desagradar. Cuando usted desagrada a Dios, agrada al hombre, y el hombre le va a dar gloria pasajera.
y cuando ya no lo necesite lo va a botar, porque para el hombre somos desechables. Cuando ya no me necesiten, cuando mi amistad ya no sirva para nada, esos amigos, esas amigas la van a botar, se van a olvidar de usted. Pero cuando yo decido agradar a Dios, aunque me quede solo en este mundo, sé que tengo a Dios, y si tengo a Dios, lo tengo todo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo y eso mi Dios me recogerá. La amistad con Dios, la obediencia para con Él es lo más importante. La acción de Saúl me recuerda a otro hombre que cedía a las demandas del pueblo. Este hombre se llamó Aarón. No voy a leer la historia, solamente les voy a refrescar. Aarón, hermano de Moisés, perdón. Moisés sube al monte y se está 40 días con el Señor allá, y Él le da las tablas y todo esto. El pueblo se le empieza a desesperar a Aarón abajo. Es parecida a la historia. ¿Y sabe lo que le dice el pueblo? Aarón, Moisés, ese que nos sacó, una fiera se lo ha de haber comido ya. ¿Por qué no nos haces un Dios que vaya delante de nosotros? Y dice Aarón, que le dijo: todo lo que tengan aretes de oro, todo lo que tengan zarcillos, todo lo que tengan en los pies. Ese fue el primero que empezó a robar en la iglesia. Tráiganlo acá. Y dice que porque el pueblo había salido de Egipto con riqueza, con oro de Egipto. Y dice que sacaron todo el oro, y dice que hicieron un becerro de oro de fundición, pusieron el tremendo becerro ahí, y el pueblo empezó a cantar. Decían: este es el Dios que nos sacó. Y empezó el pueblo a idolatrar. Y cuando Moisés viene bajando de la montaña, Josué, que era su líder, que estaba en formación, estaba a la mitad de la montaña. Y le dice Josué: yo oigo que el pueblo como que está en guerra, como que está peleando, como que los han invadido. Y le dice Moisés, ya con más experiencia: no están en guerra, están en fiesta. No se podía descuidar Moisés porque hacía fiesta el pueblo. Hay un dicho que dice: cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Bueno, cuando viene Moisés y empieza a ver que lo que están haciendo es adorando a un becerro, a un ídolo, mira los 10 mandamientos, y el primero que encuentra dice: no tengas dioses ajenos delante de mí. Y empieza a ver al pueblo adorando a ese Dios. Y dice que se enoja y quiebra las tablas. Bueno, Aarón era un hombre que le gustaba complacer al hombre, parecido a Saúl. Volvamos a su historia. Él sabía que los filisteos estaban reunidos en un enorme ejército, que dice la Biblia como la arena del mar, para decir que eran muchos. Saúl probablemente sentía que tenía que dar una respuesta rápida al pueblo, ¿verdad? Demandaban de él una respuesta. Y aquí es cuando Saúl cae en la trampa. Empezamos a razonar y a tomar decisiones equivocadas cuando estamos traicionados. Mire, nunca tome decisiones en medio cuando su mente está en conflicto. No tome decisiones. La mayor parte de las decisiones que tomamos cuando estamos enojados o afligidos o angustiados siempre salen mal. Ve, si alguien en el matrimonio dijo: me voy a divorciar, no estaba contento, no estaba tranquilo, no estaba sereno. El día siguiente le dice: oye, repíteme lo que te grabé. ¿Cómo se llama? Te grabé. Repíteme. Estaba enojado. Cuidado con eso, porque esas palabras ya no las puede. Las palabras que se dicen es como el líquido que se derrama en el piso. Cuando lo quiere poner otra vez en el botecito, aunque lo quiera, ya no es lo mismo, ya no es la misma medida. Hay que tener cuidado con las palabras. Entonces, Saúl toma una decisión en medio de una presión. Mira lo que dice el versículo 8. Y él esperó 7 días, como le había dicho, hasta ahí iba bien. ¿Ven cuántas veces nosotros decimos: quiero hacer las cosas bien? Pero le voy a decir una cosa: obediencia a la mitad igual a desobediencia. Así le había puesto al tema, pero era muy largo. Obediencia a medias es desobediencia. Entonces, aquí vemos que él dice: y esperó 7 días. Eso tenía que esperar conforme al plazo que Samuel había dicho.
Pero ahí hay un pero. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, ¿qué pasa? Se le desertaba. Conforme al plazo que Samuel había dicho, Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal, ¿verdad? Entonces Samuel llevaría a cabo los sacrificios e Israel estaría listo espiritualmente para la batalla. Acuérdese que la batalla no es con espada, ni es con ejército, sino en el nombre del Señor. Porque nuestro enemigo no es carnal, sino espiritual. Entonces las batallas nuestras no se ganan con estrategias humanas, se ganan de rodillas, se ganan humillándose ante Dios. Ahí se ganan las batallas. Y tenía que esperar el pueblo que Samuel viniera e hiciera un sacrificio y el pueblo espiritualmente estuviera preparado para la batalla. Pero Samuel no venía a Gilgal. Ahí viene el punto, la espera. No, yo como vi que no venías, ¿verdad? Siempre decimos, siempre son excusas. No, yo me apresuré porque yo vi que desobediencia. Esto incrementa la ansiedad de Saúl, ver que Samuel no llegaba y el pueblo se le desertaba. Segundo, el pueblo se le desertaba porque pensaban que no los libraría de esta batalla. Acuérdense que el pueblo estaba afligido. Que Saúl le había dicho al pueblo el día lunes, vamos a suponer, el primer día, no sabemos qué día, pero el primer día de los 7, vénganse, vamos a reunir las tropas, ¿verdad? Entonces, todo bien, ¿verdad? Todo bien, ¿quién vive? Cristo vive, todo el mundo contento, ¿verdad? Dándoles ánimo, ¿verdad? Hombre, vamos a entrar en batalla con los filisteos. Se les anuncia, ¿verdad?, que vamos a atacar a los filisteos. Ellos tienen más hombres que nosotros, tienen más carros, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a llegar antes que ellos se preparen, nosotros vamos a llegar, o sea, les vamos a llegar antes. Y de esa forma, él estaba dándole, ¿verdad? Así que tenemos que confiar en Dios. Todavía Saúl estaba bien. Tenemos que confiar en Dios. Vamos a hacer un ataque rápido, ¿verdad? Samuel va a venir, él me dijo que lo espere. Él va a venir, él va a traer, él va a hacer el sacrificio y nos va a dar instrucciones para la batalla. Entonces saldremos y los vamos a destruir. Entonces el pueblo tranquilo, ¿verdad? Esperando. El problema es que llegó el séptimo día y Samuel no llegaba. Y los filisteos estaban siempre atacando y el pueblo desesperado, unos en cuevas, otros metidos en otros lados, y estaban temblando. Era un momento difícil. Los días avanzaban y Samuel no llegaba. ¿Cómo va su problema? ¿En qué día va usted? ¿El séptimo día? Espere, espere. El día se termina a las 12 de la noche. No, que ahora ya es domingo y no pasó nada. Tranquilo. ¿Todavía le pueden llamar? ¿Todavía puede escuchar una noticia? Hermana Norma, todavía. Esperemos. Dios no ha dicho lo último. Las tropas estaban perdiendo confianza en Saúl como líder y empezaban a desertar y decir, yo me voy. Aquí no hay estrategia. De aquí no hay quien nos salve. No se vaya. No huya. Enfrente. En el nombre del Señor. Porque los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas y volarán como las águilas. ¿Sabe usted que las águilas vuelan sobre la tormenta? Es el único animal que no se queda por ahí escondido. El sopilote baja y se busca por ahí. Las águilas se remontan sobre la tormenta y ven hacia abajo y la tormenta está abajo. Ellos vuelan. Eso es lo que Dios quiere con los hijos de Dios. Que en su fe usted vuele sobre la tormenta y verá que Dios lo va a librar. Saúl sintió que estaba perdido, que se estaba metiendo en problemas. Hizo lo que no le estaba permitido. Mire lo que dice el 9. Entonces dijo Saúl, ojo, dijo Saúl, traedme holocausto. Aquí está el gran problema de Saúl. Y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. La prueba saca lo que hay en el corazón. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Fue ofrecerle sacrificio a Dios? No, señor. El problema no está en el sacrificio. El problema está en el corazón del que sacrifica. ¿Saben? Fíjense que el Señor dice, yo estoy hostigado en Malaquías, hastiado
de las ofrendas que ustedes me traen. Porque ustedes buscan los animales más enfermos para traérmelos. Buscan el billete de uno más arrugado para tirar. Un ejemplo. Si lo fuéramos a poner. Entonces no es el sacrificio, es el corazón. Porque el sacrificio es lindo, esa parte es hermosa. Que usted esté en la iglesia es hermosa, que usted ore es hermoso, que usted ofrende, que usted ayune y haga todos esos ejercicios espirituales son hermosos. Pero ¿y su corazón? Porque de rituales Dios no se alegra. Usted puede salir, irse de rodillas de aquí para su casa, pero tenga cuidado por la calle. Pero ante Dios no va a ganar nada si su corazón no cambia. A mí no me van a lavar el cerebro, dice uno, ¿no? Hermano, no es lavar el cerebro, bueno, lavarlo para que lo tenga limpito, ¿verdad? Y que la palabra de Dios more ahí. Pero el pecado de Saúl no fue específicamente que hiciera un sacrificio, sino que no esperó. Ese fue el pecado. No esperar. No esperó la asistencia sacerdotal de Samuel. Él quería gobernar, mire qué interesante esto. Quería gobernar con un poder absoluto en las cuestiones civiles y sagradas. Aquí vemos dos cosas. Había una comisión civil, que eso tenía que hacer el rey con el ejército. Pero tenía que haber algo sagrado, que eso solamente lo podía hacer el sacerdote. Saúl dijo, yo soy el rey y yo puedo hacer lo civil y puedo hacer lo sagrado. No, señor. Hay una separación del Estado y la iglesia. Hay una autoridad en la iglesia donde nosotros sabemos que nuestra autoridad no es el Papa, no es ningún hombre. ¿Es quién? Es Dios, es el Señor. Entonces, esos 7 días eran una prueba del carácter y de la obediencia de Saúl. Acuérdense que la prueba produce paciencia, que es la que perdió Saúl. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hermanos, la paciencia. ¿Alguien dijo que es la mamá de quién? De la ciencia. Eso no es bíblico, pero perdió la paciencia, y es cuando nos conducimos a hacer cosas locas. Hermano, cuando usted pierde la paciencia, usted lanzó la mano y no supo y no tuvo medida. Yo no sé si usted le ha dado un golpecito así a uno de sus hijos y que después le quedó doliendo más a usted la mano, pero después no le dolió mucho la mano, sino que su corazón dice, me pasé porque perdí la paciencia. Cuidado con perder la paciencia. Cuando perdemos la paciencia, estamos a punto de hacer cosas locas. Y no solamente locas, sino descabelladas, que nos van a costar ¿un qué? Un ojo de la cara, que fue lo que hablamos el domingo pasado. En el caso de Saúl, le costó el reino y hasta su propia vida. Esa desobediencia le costó el reino. Y después le costó la vida por desobediente. Él ofreció holocausto y esto fue claramente pecaminoso. Ahora le voy a decir una cosa: ¿puede haber devoción en la desobediencia? Porque él hizo un acto, un ritual espiritual. ¿Tenía devoción él? Hay personas que dicen, no, yo hago cosas buenas. ¿Y tu corazón cómo está? Entonces de nada sirve ante Dios el sacrificio si tu corazón no está alineado con Dios. Primero, Saúl claramente desobedeció a Samuel. Segundo, Saúl era el rey, no un sacerdote, y solo los sacerdotes ofrecían sacrificio. Consejo: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Profundo, ¿verdad? Piensa. Cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. Y cuando no sepa qué decir, cállese la boquita, porque calladito se ve. Eso, ustedes conocen el versículo. Calladito se ve más bonito, tranquilo, no se mete en problema. Dice la Biblia que el necio cuando calla es pasado por sabio, porque cayó. Mire, este consejo que le acabo de dar, que cuando no sepa qué hacer, no haga nada, no es mío, es de Dios.
Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quieto, calmado, reconozca que usted es Dios. Él es Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Si Saúl hubiera esperado un poquito más, hubiera escuchado esa canción que dice: espera un poco, un poquito más, un poquito más, porque dice la Biblia que terminando Saúl se presenta Samuel. Mira lo que dice el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Oye, mire qué interesante, un corazón totalmente incomunicado de lo espiritual. Sale contento todavía Saúl a saludarlo, decirle: oye, qué bueno que llegaste. Mire, hermano, mire, si nosotros hoy tuviéramos hombres como Samuel, y que Dios, no sé, porque Samuel era un hombre tan celoso y tan drástico contra el pecado, que no le pasaba la mano a nadie. Mire, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Pero no lo dijo así. Yo me imagino a Samuel enojado, ese viejito lleno del Espíritu Santo, profeta de Dios, diciéndole: ¿qué has hecho? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Quién le dijo a Samuel lo que Saúl había hecho? Dios. Y Saúl respondió. Ojo con la respuesta, hermano, porque cuando yo creo que si Saúl hubiera dicho: perdóname, y hubiera llorado como hizo David, porque David también falló, pero la diferencia era que David reconocía su pecado. ¿Qué hace usted cuando lo descubren en un pecado? ¿Culpa a otros? ¿O realmente lo reconoce y pide misericordia? Que Dios nos ayude a hacer eso, hermanos. Porque Saúl dice, él entonces dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas 12. Me dije, esa palabra es tremenda, me dije: ahora descenderán los filisteos. Él pensó en su mente, ve esas ideas imaginarias que nosotros decimos: ay, hoy estoy atrapado y hoy va a pasar esto y esto y esto. Le voy a decir una cosa. Dicen por ahí los expertos que el 80% de las cosas que pensamos no suceden, pero hacen el daño en nuestro corazón. No le puede salir sangre a usted por la nariz: ay, tengo cáncer, o no sé qué cosa piensa. Mentira. Vaya al doctor y chequéese. Pero la mayor parte de las cosas que pensamos no suceden, pero hacen el estrago en nuestro corazón. Por eso, hermano, no. Él dijo, mire, aquí pasó. Él dijo, Saúl dijo, se hizo una película. Dice: me dije, ahora descenderán los filisteos, en la mente de él, contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Ojo, se esforzó, dice. Me esforcé pues y ofrecí holocausto, para que veas que yo soy un buen hombre. Todavía me esforcé y fui a la iglesia y le pedí al Señor, y todavía hay una ofrenda ahí cuando fui a la iglesia. ¿Y tu corazón? Dice la Biblia que cuando usted vaya a la iglesia y se recuerda que en su corazón hay un problema, deje la ofrenda y se vaya a pedir perdón. Dice que no la lleve, que la deje. Tú ofrendas, pero ¿y tu corazón? Me esforcé, dice Saúl, para ofrecer holocausto. Yo quiero, hermanos, destacar algunos aspectos importantes de este pasaje. Número uno, porque vi. Saúl reaccionó con desobediencia basándose en ¿qué? En lo que veo. Y la Biblia nos manda a nosotros a caminar por fe en lo que no vemos. Bienaventurado aquel que sin verme ha creído. Por eso usted aquí no va a ver imágenes, porque entonces ya no sería fe, ya sería religión muerta. Pero Saúl dice: yo vi
que el pueblo se me desertaba. Saúl reaccionó con desobediencia basándose en lo que veía, no en lo que creía, porque él sabía cómo era, que Samuel tenía que venir y que Dios tenía que dar la orden, porque el capitán del ejército de Israel era Jehová. Es Jehová de los ejércitos. El hombre de Dios no debe andar por lo que ve. No, es que yo veo, es que dicen las noticias, es que ayer me encontré con una señora que está pasando lo mismo que yo, con un señor, y entonces no, señor, usted tiene su relación, usted con Dios, es su Dios. Nuestra hermana decía al principio, mi Dios, mi rey, ¿verdad? Porque David decía, es mi rey, y decía él, Jehová es mi pastor. Yo no sé si es el suyo, pero es el mío, porque es personal. Si no confiando en la palabra de Dios, no en lo que ve, el hombre de Dios camina confiando en la palabra de Dios. A nuestros ojos y por las circunstancias nos parece que Dios se tardó, que Samuel se tardó. Saúl temió perder a sus hombres. Esa es la otra parte del versículo. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Si ponemos a los hombres antes que a Dios, quedamos descalificados de la carrera. No, yo no voy a la iglesia porque entonces mi esposa dice que me va a dejar, o mi esposo, porque yo vi que si iba, hermano, con fe y dando un buen testimonio, es como se glorifica al Señor. Usted sabe que hay gente que dice, Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, y hay unas alabanzas muy romanticonas que se cantan en la iglesia. Sí, pero la gloria de Dios se ve cuando estés obediente a su palabra. En Mateo 5 dice que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vas a demostrar y vivir en la gloria de Dios. Pero esas cancioncitas enamoran que es la gloria de Dios aquí, hay que tener cuidado con eso. Es música romántica cristiana, pero no es música bíblica ni espiritual, que solo nos adormece, nada más, pero no nos alimenta. Gálatas 1:10 ya lo leímos, pero es importante leerlo nuevamente, porque dice que Saúl temía al pueblo. Voy a leer la segunda parte. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Saúl, al no obedecer a Dios, obedeció a los hombres. Mira el versículo 12, dice, me dije, ahora, esto es interesante, hermanos, me dije, o sea, él fue su propio consejero. ¿No es cierto que nosotros nos aconsejamos a nosotros mismos? No, porque yo no sé si usted habla solo como yo. No, porque si hago esto, yo cuento todo, no. Me dije, yo soy mi mejor consejero. Él se aconsejó solo y dice, me dije, o sea, dentro de su corazón él dijo, ahora descenderán los filisteos. Ve lo que estamos hablando. Y ¿sabe qué? ¿Sabe qué lo más terrible de todo esto? Que nos engañamos a nosotros mismos. Yo mismo me engaño, porque yo soy mi consejero y me engaño yo mismo. Me dije, se aconsejó a sí mismo. Cuando nos aconsejamos a nosotros mismos sin consultar a Dios, caemos en el peor engaño. Nuestro perverso corazón nos traiciona. Su corazoncito no es el que bombea su sangre, es su alma, es lo que te piensa, es su ser. Lo traiciona si no confía en Dios. Jeremías 17:9, este famoso pasaje dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Perverso, nos engaña. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Verdad que su corazón alguna vez ha dicho que usted es guapo? ¿Lo habrá engañado? Todos somos libres, hermano. Dios hizo todo perfecto. Pero Dios, el corazón nos engaña y tenemos que tener cuidado. No, porque yo pensé. Esto nos ocurre con frecuencia. No se puede pensar que dice, no, porque yo decía. Yo decía. Usted pensó dentro de usted, ¿verdad? Y quizás usted dice, hay que tener cuidado con las expectativas. Mire, precisamente, ¿sabe cuándo caemos mucho en este problema? El día de nuestro cumpleaños. Hay que tener cuidado con eso. Hoy estoy cumpliendo años yo.
a lo mejor me van a hacer ahí una fiestecita. O a lo mejor ahí es con el corazón empieza. ¿Qué sucede si de todo eso que usted, todo ese sermón que usted se dijo que solo, si no sucede nada, no se enoje, su corazón lo está engañando? Porque él dice, yo decía. O a veces decimos, yo pensaba, ¿verdad? O a veces usted viene, hermano, a la iglesia y dice, cuando llegue a la iglesia, yo quiero que es bien, y no sucede. Tengan cuidado con eso. A mí me parece, esa es otra palabra que yo puse aquí, a mí me parece, o otro que es el más famoso, tengo el presentimiento. Eso no es palabra de Dios. Otro que es un poco más callejero, a mí se me hace. Porque dice Saúl, yo decía, cuidado, todas estas cosas pueden ser señales perversas del corazón enemigo para que no confíes en la palabra de Dios. Todas estas cosas te llevan a un solo sitio, a no confiar en Dios. Por eso dice el salmista, no confíes en tu propia prudencia, confía en Dios. Esto fue exactamente lo que le pasó a Saúl. Me dije ahora, pues, dice el 12, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé, es la palabra que es interesante aquí. Hermanos, ojo con esto, y no lo quiero desanimar. Lo que quiero es enseñarle por medio de la palabra. De poco nos sirve el esfuerzo en cumplir rituales religiosos si el corazón es desobediente. De poco nos sirve. Eso sirve nada más para las arcas de la iglesia, si usted quiere dar una ofrenda. Pero fíjense que no es tanto la ofrenda, es el corazón. Entonces Saúl se ofrece o se esfuerza, para llevar sacrificio al Señor, y eso prácticamente es lo que hace. Todo lo contrario, desobedece al Señor. Más adelante el Señor dice que Él se complace más en ¿qué? En la obediencia que en los sacrificios. Mujeres, ¿ustedes quieren que de vez en cuando el hombre les lleve flores? O que todos los días, o que no le lleve flores, pero que todos los días se porte muy bien. ¿Qué quieren? Pero el corazón malvado dice, pórtate como quieras, de vez en cuando lleva un ramo de flores y unos chocolates, y ya. Pero la mujer o el padre de familia dice, no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es obediencia, yo no quiero sacrificios. Que a veces decía, cuando venía el día de la amistad y los ramos de flores estaban caros, yo mismo me aconsejaba y decía, bueno, vamos a comprar este ramo de flores de X cantidad de dinero. Dice la Biblia que el amor es sufrir. Entonces vamos a llevarle. Pero ¿sabe qué, hermano? No es tanto eso, es la obediencia. Y con Dios es lo mismo. No es el esfuerzo que hacemos para agradarlo, es la actitud del corazón. Los rituales no tienen tanto problema, no tenemos tanto problema en cumplir los rituales, pero sí tenemos problema en cumplir la palabra de Dios. Se me viene el ejemplo del joven rico, así rápido, que estamos estudiando Mateo el día jueves. El joven rico de Mateo 19 se acerca al Señor y tenía una pregunta y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Traigo esto a colación porque por lo que Saúl dice que se esforzó a hacer un sacrificio a Dios. Este hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guardar los mandamientos. Ahora, este joven, que era muy preparado, muy educado, le dijo, ¿cuáles? Porque hay muchos mandamientos. Aparte del decálogo, de los 10 mandamientos, existen 620 y pico mandamientos más. Entonces este hombre le dice, ¿cuál de todos los mandamientos tú quieres que yo guarde? Le dice el Señor, Y el Señor le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, ojo con los mandamientos que le dice. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a decir una cosa. Algunos creen que la tabla de Moisés, de los 10 mandamientos, era así, de dos lados. 5 mandamientos acá y 5 mandamientos acá. Los primeros 5 mandamientos tenían que ver con nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, Luego los otros 5 tenían que ver con nuestra relación con el ser humano.
¿Por qué Jesús no le dijo los primeros 5 mandamientos? Porque la parte ritual es más fácil hacerla. Pero la parte que es práctica, que es con nuestro prójimo, que es de obediencia, esa es la parte más difícil. Ahora el Señor le dice, porque este muchacho casi que se va con A ante el maestro. Y le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, bien has dicho. En otro pasaje en Marcos dice que lo amó, o sea que lo tuvo en alta estima. Pero le dijo, pero una cosa te hace falta. ¿Y sabe qué? Esa cosa encerraba todo o lo eliminaba de todo lo demás. Y le dijo, ¿sabe qué? Anda, vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y ven y sigue. ¿Y sabe qué? Ese hombre se fue muy triste. Decíamos en el estudio que es el caso número 1 en que llega un hombre contento a Jesús y sale triste. La mayoría llegó triste, enfermo, paralítico y salieron contentos. Pero este llega ante Jesús alegre, corriendo y se va muy triste. Porque lo que Dios le pidió fue que destruyera ese Dios que tenía en su corazón. No tenía problemas con los rituales, pero sí tenía problemas en su corazón. Tenía avaricia. Es el Dios que lo tenía secuestrado. Ahora vamos ya. Se nos va el tiempo. Una vez Dios hace saber esto a Samuel, volvemos rápido a él, al pasaje, de todo lo que había pasado. En el 13 le dice Samuel a Saúl, locamente has hecho, ojo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora, ojo por esto, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo cual quiere decir que esa desobediencia a Saúl le costó el reino. Locamente has hecho. La impaciencia nos lleva a cometer locuras. Número 2, no guardaste el mandamiento. La desobediencia de Saúl fue una violación directa al mandamiento de Dios dicho por Samuel. Y la palabra número 3 de este pasaje es la que más tristeza me da. Hubiera. Esa palabra. Fíjense que cuando yo escribía esto, se me querían saltar las lágrimas. Porque esta palabra hubiera es una palabra que nos deja con el corazón vacío. Es una palabra que se dice porque no se haya que decir. Pero ya está desechado. Ya, se acabó. Ya no te quiero. En una relación matrimonial, eso es lo más terrible que podemos escuchar. Ya no te quiero. Eso lo hubieras pensado antes. Wow. Son palabras duras. Esa palabra le está diciendo Samuel a Saúl. ¿Y sabe qué? Samuel amaba a ese muchacho. Más adelante dice que él lloraba y Dios le dijo, ya no estés llorando por Saúl. Samuel. Pero le dice, hubiera. Es una palabra que se menciona cuando ya no tenemos nada que decir. Cuando decimos hubiera, es como poner una sábana negra a nuestros sueños muertos. Hubiera esperado un poquito más. Hubiera hecho el esfuerzo. El hubiera es una palabra que nos deja con la mirada perdida, mirando a cualquier lado, sin ver absolutamente nada. Cuando te ve una persona así, esa persona está en el hubiera eterno. El precio de la desobediencia. Yo me imagino que ese hubiera es más terrible cuando es en la eternidad. Cuando la gente llega al infierno y dice, hubiera entregado mi vida a Cristo. Aquella gente que cuando llegó allá no espere ir allá para darse cuenta de que el infierno es real. Hay un rey que le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, el rey Agripa. Y le dice Pablo, ya yo quisiera que por poco o por mucho tú fueras cristiano. Y me imagino yo que esa palabra, por poco me persuade, le está metiendo en la cabeza a ese hombre, si no se arrepintió, en el infierno. Este joven rico que se arrodilla ante Dios y le dice, una cosa te hace falta, vende todo, ven a mí. Ahora le está diciendo, no tengo ni la riqueza que tenía, ni tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué negocio, qué mal negocio hizo?
Hermanos, esto no se trata de religión. Esto no se trata de, oh, yo soy cristiano, soy católico, No, Señor, esto se trata de vida o muerte, porque la palabra hubiera no la quiere escuchar usted del otro lado de la eternidad. El hubiera es una palabra que deberíamos borrar de nuestro vocabulario. Hubiera estudiado inglés. Bueno, no hay que borrarlo, yo por ahí la borré. Hubiera. Si me hubiera quedado con aquel que me amaba tanto, ¿verdad? Pero no. Hubiera. Olvídese de eso, hermano. No esté patinando en el hubiera. Qué lindo que todavía estamos aquí, ¿verdad? Feliz que estamos acá todavía. Y Dios nos puede restaurar. Amén. Y tenemos vida y tenemos esperanza y tenemos un Dios que nos ama. Pero es importante, a mí me llamó la atención esa palabra. Hubiera. Mire 14. Mas ahora, aparte del hubiera, porque el hubiera es como una pausa. Mas ahora tu reino no será duradero. Todavía. Miren, hermanos, pero lo que viene es más terrible. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo eso. ¿Sabes qué? ¿Te crees la única Coca-Cola del desierto? Es mentira, te engañó tu corazón. Hay otro mejor que tú. Bueno, eso le está diciendo el Señor a Saúl. Jehová se ha buscado a otro mejor que tú. Y cuando eso sucede en las relaciones matrimoniales, qué feo que le digan eso, ¿verdad? No, yo tengo otro mejor que tú. Que Dios nos libre, ¿verdad, hermano? Lo que perdemos por la desobediencia es de incalculable valor. Hay algo que debemos tener bien claro: no somos indispensables. Si somos desobedientes, Dios buscará a otro que quiera caminar en obediencia para cumplir sus propósitos. Si usted es desobediente, si yo soy desobediente, no soy indispensable, Dios se puede buscar a otro. Lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, pedirle perdón y seguir en el camino correcto. No podemos vivir de tristezas, de hubiera. Hay que perfilarnos. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Observa detenidamente las palabras fuertes de Samuel. Locamente hiciste. Número 2, no guardaste la palabra. No obedeciste, significa eso. Número 3, tu reino no será duradero. Y número 4, Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Quiero mencionar esto. Sería bueno recordar cuáles fueron las palabras que Saúl olvidó, para que nosotros también, como ya manera de conclusión, podamos entender. 1 Samuel 12, 14 al 15 dice, aquí está la palabra: si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, a Jehová vuestro Dios haréis bien. Y aquí viene la otra parte: mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Que bien pronto Saúl se alejó de esas palabras cargadas de vida y protección. Grandes advertencias echadas por la borda, por tanto, solo andar en la terquedad de su propio corazón. Conclusión del mensaje. ¿Cuáles son? Y esto es a nivel personal. Los mandatos que el Señor ha puesto en tu corazón que tú estás desobedeciendo. ¿Cuáles son? Y te están llevando a perder cosas y grandes bendiciones preparadas por Dios para tu vida. Inclina tus ojos, tu rostro por un momento y pidámosle al Señor, que es bueno, y démosle gracias que todavía estamos en esta tierra donde podemos rectificar, donde podemos unirnos al camino de la obediencia.
y decirle: Señor y Padre, te doy gracias en esta hora porque me trajiste a este lugar a escuchar este mensaje que tanto lo necesitaba. Porque quizá todavía la palabra hubiera no ha llegado a mi vida, porque estoy a tiempo de rectificar circunstancias, situaciones en mi vida. Ayúdame, Señor, a no caer en ese hueco, en esa cárcel, en ese hospital. Dios nos libre, en ese cementerio donde la palabra hubiera puede ser muy dolorosa si sale de nuestros labios. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a abandonar lo que tú quieres que abandonemos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo que tú nos has mandado hacer. Porque si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en lo mucho. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, y que tu palabra, Señor, haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos salir de aquí, Señor, con nuevas expectativas. Bendice a los hermanos, bendice a los jóvenes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La próxima semana tenemos el Dios de las segundas oportunidades. Así que no se pierda la próxima semana.